Hemos venido compartiendo un tema que he titulado Cambiando el chip y en nuestras últimas reuniones, comenzamos a hablar de cambiar el chip en cuanto a la iglesia. También que cuando uno mira el libro de los Hechos se da cuenta de que la iglesia del primer siglo creció en varios aspectos. En primer lugar, vemos que la iglesia primitiva creció en fortaleza. Leamos entonces Hechos 9:31. Dice así: entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta iglesia era fuerte en varios aspectos. Primero, era fuerte en fe. Hechos 16:5 nos lo afirma. Dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que lo primero en que creció en fortaleza la iglesia fue en fe. Un segundo aspecto de crecimiento en la iglesia era fuerte en amor como una comunidad de creyentes. Hechos 4:32 al 34. Y dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces es muy interesante, decía, que no consideraron sus posesiones como si fueran propias, sino que voluntariamente las compartían con los demás. Y eso era un testimonio muy poderoso para las personas que estaban a su alrededor viéndoles. Esta iglesia primitiva también era fuerte en unidad de visión y propósito. Hechos 4:32, versión NBI. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. En otras palabras, eran uno en corazón y en mente. Dense cuenta que esto era lo mismo que el Señor Jesús oró en Juan 17. Miremos Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Su oración fue que sus discípulos fueran uno, testificando de esa manera al mundo que Dios Padre lo había enviado al mundo a él, su Hijo. En todo el mundo podemos ver esta verdad reflejada. Cuando las iglesias se unen todas en un solo corazón y una sola mente, entonces las ciudades, las comunidades son impactadas y transformadas para la gloria de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento también era fuerte, en cuarto lugar, en la proclamación del Evangelio. Y los siguientes textos nos hablan al respecto. Hechos 4:33 dice lo siguiente: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este es un versículo muy importante para entender por qué había tanto poder sobre ellos. Porque había gran gracia sobre ellos. Ahora, ¿qué es la gracia? Bueno, mis amados, la gracia simplemente es favor inmerecido. Puede definirse también como una influencia divina sobre los corazones de las personas, y si hay un motivo de oración para orar pidiendo que sobre las iglesias de nuestros días Dios derrame su gracia infinita sobre ellas. Cuando hay gran gracia, las cosas llegan más fácilmente. ¿Por qué? Porque el favor inmerecido de Dios va con nosotros a nuestro lado. Entonces puertas que habían estado cerradas anteriormente, de repente se abren, las cosas se facilitan, y esto fue lo que le pasó a la iglesia primitiva. Era tan dinámica y con una capacidad de expansión tan grande que pudo enfrentar y salir victoriosa frente a poderosas instituciones políticas y religiosas que intentaron prácticamente exterminarla desde sus comienzos. En solo semanas, la iglesia inundó la ciudad de Jerusalén con la doctrina de sus apóstoles, alcanzando miles de conversiones de sus habitantes, quienes públicamente confesaban
que Jesús, a quien habían crucificado, era y es el Hijo de Dios. No solamente eran fuertes en la proclamación del Evangelio, sino que eran fuertes plantando nuevas iglesias. Cuando leemos este texto, que vamos a leer a continuación, nos damos cuenta cuál era la respuesta de las personas hacia las persecuciones. Y este texto es Hechos 11, 19 al 26. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que una vez más vemos la gran gracia de Dios. Y Lucas lo describe así, como que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y como resultado de esa gracia, de la mano del Señor sobre ellos, no un número pequeño, sino un gran número de personas llegó al Señor. Y como resultado de esto nació la iglesia de Antioquía. Y hoy sabemos que la iglesia de Antioquía era una iglesia muy fuerte. Bernabé fue a la iglesia para animarla, y trajo a Pablo para que le enseñara a la iglesia. Y fue a través de la iglesia de Antioquía que se logró un gran impacto en todo el Imperio Romano. Una gran iglesia había nacido que iba a impactar la sociedad de ese tiempo. Ahora, pregunta interesante, ¿quién plantó esa iglesia? ¿Fue el gran apóstol? No fue. ¿Quién la plantó? La plantó aquellos que habían sido perseguidos. ¿Pero fueron mencionados sus nombres? No. Eran simplemente creyentes, hombres de Chipre y Cirene, es lo único que dice. Y mientras ellos eran perseguidos no dijeron: ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué me pasa esto? Debo buscar un sitio para esconderme. No, ellos no se escondieron. Cuando vino la persecución, ellos respondieron a esto proclamando el evangelio. Así que la iglesia no está temerosa de la persecución. Cuando la iglesia responde correctamente a la persecución, Dios bendice esos esfuerzos. Y es muy interesante lo que podemos ver aquí. No se describe que los apóstoles sean los fuertes. El énfasis estaba en que toda la iglesia era fuerte en el Señor. Por eso es tan importante entrenar bien a las personas. Pues si las entrenamos bien, tal como Pablo y Bernabé lo hicieron en Antioquía, se convertirán en una iglesia relevante como fue esa iglesia de Antioquía, impactando a las naciones que la rodeaban. Y esto tiene que ver con creer en la paternidad espiritual. Ahora, ¿en qué más creció la iglesia primitiva? Acabamos de decir que creció en fortaleza en varios aspectos. Bueno, la iglesia primitiva creció en cantidad o en números. En muchos versículos en Hechos vas a encontrar esta frase: y el Señor añadía a la iglesia el número de los que habían de ser salvos. Es decir, que ellos crecieron en número. ¿Es natural, digamos, que un hijo tenga la misma estatura a los 4, a los 10 y a los 15 años? No, no es natural. Nosotros esperamos que nuestros hijos crezcan. Si les ponemos comida en la mesa y ellos la comen, esperamos que crezcan, ¿verdad? De la misma manera, si nosotros alimentamos a la iglesia y entrenamos a las personas, si éstas crecen, la iglesia crecerá. ¿Por qué digo que si las personas crecen? Porque a diferencia del crecimiento natural, donde si alguien come, crece naturalmente, en el caso de las personas, en este caso, el crecimiento no se produce, de manera automática, solo por lo que se come,
sino que implica una decisión y determinación de crecer en cada persona. No es algo que se pueda forzar. En este caso, las personas deciden crecer o no, más allá del alimento espiritual que reciban. Vamos a leer algunos textos que hablan de ese crecimiento. Hechos 5, 14. Dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. En Hechos 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora vamos a leer Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y un último versículo, Hechos 9:35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que creció numéricamente la iglesia primitiva. En tercer lugar, la iglesia neotestamentaria del primer siglo creció a través de grupos en las casas, que algunos lo llaman células. Era una iglesia cuyo fundamento principal eran grupos en casas. De eso se trata la iglesia del Nuevo Testamento. Miremos más bien Hechos 20:20. Dice así: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Por qué? Porque en un ambiente no amenazador, como el de una casa, el Señor añadió diariamente a aquellos que iban a ser salvos. No tenían que esperar hasta el día domingo. Es decir, si alguien quería ser salvo, conocer al Señor, por ejemplo, el día martes, no en este tiempo, sino antes de esto, ¿no? Me refiero al tiempo en que estamos atravesando, la mayoría le diría: qué bien, qué bueno que quieres conocer al Señor. Esperemos hasta el domingo. Yo te llevo a mi iglesia y allí vas a poder recibir al Señor y ser salvo. Yo pregunto, ¿eso está bien o eso está mal? Está mal, porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Porque lo que pasaba en la iglesia primitiva era que de casa en casa, todos los días, las personas iban siendo salvas. Ahora, no solamente eran salvos de casa en casa, sino que además en las casas eran nutridos, eran edificados, eran discipulados de casa en casa. Mis amados, la iglesia no sucede, realmente no se da dentro de las cuatro paredes de un edificio. La iglesia sucede justo donde están viviendo las personas. Ese era el poder de la iglesia del Nuevo Testamento, que cada día podía pasar algo nuevo porque estaba basada en grupos en casa o células. Le damos un ejemplo, Romanos 16, 3 al 5. Dice así: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí vemos cómo Pablo les escribía a todos los líderes y anfitriones de las casas y los comisionaba para que pudieran hacer un buen trabajo en los grupos en casa donde ministraban. A propósito, un creyente es realmente un líder cuando tiene seguidores, personas que él o ella ha ganado, que le siguen y son discipulados por él. Así que valdría la pena un buen autoexamen aquí, ¿no? ¿A cuántos has llevado a Cristo últimamente? ¿Cuántos seguidores? O más bien, ¿cuántos hijos espirituales tienes y estás nutriendo? Son buenas preguntas, ¿no? Buenas preguntas. Así que la iglesia del Nuevo Testamento creció en fortaleza, creció en número, y la forma como creció fue por medio de grupos en casa, grupos familiares o células, como las quieran llamar.
Sí, venían juntos para una celebración grande, pero durante la semana, es decir, más frecuentemente, se reunían en pequeños grupos en sus casas para ministrar. Esto nos describe algo. La iglesia del primer siglo se reunía en grupos grandes en el templo y en grupos pequeños en las casas. Sabemos que un ave necesita 2 alas para volar las dos. Y ver un águila volando es una vista maravillosa, pero necesita sus 2 alas para poderlo hacer. De la misma forma, la iglesia necesita 2 alas para volar. No solamente debemos tener la reunión general, en este momento muy complicado. No podemos despegar porque nos volvemos como un ave de piso, de suelo. Y vamos a tener mucho menos de lo que Dios quiere darnos. Pero con las 2 alas sí podemos volar. Y la iglesia del primer siglo, repito, se reunía en los 2 ámbitos. Su capacidad de crecimiento fue de tal magnitud que miren lo que sucedió 2 años después de que Pablo plantara la eclesía en la ciudad de Éfeso. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Imaginen esto. Todos los habitantes de la provincia romana de Asia oyeron la palabra. Eso no fue cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la población de esa región era de más de 1 millón de personas. Y miremos además lo que Pablo declaró al respecto más adelante. Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Miren, el apóstol Pablo está haciendo referencia aquí a un área que abarca una distancia de 2.200 kilómetros con 777.000 kilómetros de superficie aproximadamente. Entonces, debido a que esta área ya estaba completamente permeada, es decir, a los alrededores, ¿verdad?, de Jerusalén y saturada, ¿qué hizo Pablo? Puso sus ojos en España, que estaba a 5.800 kilómetros de Jerusalén, como su próximo campo misionero. Y lo asombroso es que la eclesía, a la que se refirió el Señor Jesús en Mateo 16, logró todo esto sin ningún apoyo externo, simplemente mediante un movimiento en masa de personas que avanzaron de una región a otra en victoria, como una corriente contracultural frente al estado de cosas en aquel tiempo. Y lograron ese rápido y tremendo avance de expansión y penetración sin tener los seminarios, las capacitaciones, los edificios, ni ministros con formación teológica acreditada como los que tenemos hoy. Es decir, ni siquiera tenían el Nuevo Testamento. Solo contaban con algunas epístolas o cartas pastorales que circularon a nivel regional y un acceso ocasional a los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de esto, de estas limitantes que tú y yo no tenemos para nada, tenían tal dinámica, poder e influencia que en lugar de ser solo un punto entre otros dentro de la vida cotidiana de aquella sociedad, la iglesia determinó la agenda social en cualquier lugar donde se establecía. Entonces, hasta aquí encontramos la iglesia creciendo, la iglesia está en comunidad, la iglesia está bajo persecución, pero de todas maneras el evangelio se está extendiendo por todo el mundo conocido. La iglesia tiene ambas alas funcionando y está volando. Así que acabamos de ver las buenas noticias. Vamos a ver ahora las malas noticias. ¿Qué salió mal? ¿Qué sucedió? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del emperador Constantino? Bueno, este hombre nos metió en grandes problemas porque él creía que estaba haciendo bien las cosas. Entonces miremos cómo fue la cosa. La iglesia está bajo persecución. El cristianismo es ilegal. Y Constantino tuvo un sueño una noche y en este sueño él vio una cruz. Hizo de la cruz estas palabras: conquista con esta gran señal. Y él estaba a punto de pelear una gran batalla. De manera que Constantino salió a la batalla a causa de este sueño.
pero después de hacerse un gran estandarte con la cruz. Y entonces, digamos que se convierte. Cuando ganó la batalla dijo, el cristianismo no es tan malo. Pero recuerden que hasta ese momento el cristianismo había sido ilegal. Y de pronto él dicta un decreto en cuanto a no perseguir más el cristianismo. Todos dijeron, eso suena bien. Pero lo que parecía bien terminó no estando tan bien porque él quiso continuar bendiciendo a los cristianos. Entonces dijo, no más persecuciones. Ahí estaban los cristianos pobrecitos teniendo que reunirse en las casas. Entonces pensó, yo quiero bendecirlos. Y entonces legaliza el cristianismo. Decreta la tolerancia religiosa por un decreto llamado el Decreto de Milán. Y en el año 323 después de Cristo, él comenzó a construir muchos grandes edificios para las iglesias. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué consecuencias trajo eso? Bueno, antes la iglesia era perseguida, pero crecía constantemente. La iglesia estaba metida en medio de la comunidad en las casas. Tanto hombres como mujeres están liderando la iglesia y se podría decir que tanto hombres como mujeres eran como pastores en medio de esas comunidades. El énfasis era un pueblo santo. El enfoque era, o el centro del asunto era la comunidad bíblica. Los cristianos estaban dispuestos a morir uno por otro. Y lo que tenían, lo compartían uno con otro. Entonces, Constantino edifica sus catedrales y les dice a todos estos creyentes, dejen sus casas y vengan a estos santísimos edificios. Así que lo que era un pueblo santo se convirtió en un edificio santo. ¿Se dan cuenta cómo se dio esto en la historia de la iglesia? Ahora, ¿pueden ver esto sucediendo hoy en día? Realmente sí. El edificio se ha convertido en la parte central de todo esto. Si en ese tiempo hubieras preguntado, ¿dónde está la iglesia? Te hubieran respondido, aquí, allá, 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 allá. ¿Por qué? En todas partes. Porque la gente era la iglesia. Y si alguien me preguntara, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué debería responder? Tan, 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 tan. Aquí estoy yo. Mírame, yo soy la iglesia. ¿Qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? ¿En qué te puedo servir? ¿Necesitas que ore por ti? ¿Algo más? ¿Qué quieres? Donde quiera que tú estés, está la iglesia. Entonces, una de las cosas que pasaron es que el cristianismo es legalizado, como les dije, y eso trae otras cosas. Las escrituras son traducidas al latín, por ejemplo. En las casas, antes habían estado leyendo las cartas de Santiago, Pedro, Pablo y Juan. Y esos escritos, como mencioné, se hacían circular por todas estas casas. De un momento a otro recogen todas esas cartas, las ponen en latín, se reúnen en un lugar santo y solamente el hombre santo puede ahora entender lo que dicen las cartas, ¿no? Solo él las entiende y las puede leer. Sin embargo, cuando esas cartas fueron escritas originalmente, lo fueron para todas las personas que estaban reunidas en esas casas. De un momento a otro resulta que solo el hombre santo puede entender estas cartas y solo él puede explicar lo que dicen. Esto estaba mal. Era una forma errada de pensar. Pero esto no solo se quedó allí. Resulta que comienza, uno se pregunta cosas, ¿no? Como lo que hablaba ahorita. ¿Quién plantó la iglesia en Antioquía? Pues los laicos. ¿Quién plantó estos grupos en las casas antes? La gente, los laicos. Es decir, el ministerio estaba en las manos de los laicos. Y de repente, cuando vienen al edificio santo,
Solo el hombre santo puede desarrollar el ministerio, entre comillas, ¿no? Y la comunidad bíblica se perdió. Se perdió tan pronto se trasladó todo al edificio o local santo. Y los hombres y mujeres que anteriormente estaban involucrados en el ministerio, de pronto se encontraron sin ningún ministerio. Se perdió todo el trabajo de transformación de la comunidad. Y entonces resulta que uno solo puede encontrar o encontrarse con Dios los domingos en la mañana, en el lugar santo, en el edificio. Yo les quería mencionar que, paralelamente a la decadencia de la iglesia, que empezó por ahí, en ese año 300, se dio una historia conocida una época conocida, perdón, en la historia de la humanidad como el oscurantismo. Muchas de estas cosas que tenemos ahora de todo sentado en el edificio viene del oscurantismo, y nosotros la verdad debemos salir del oscurantismo, ¿no? Porque tradiciones y cosas de nuestra cultura proceden de allí. Y en ese tiempo la iglesia se convirtió en algo político, se volvió jerárquico. La iglesia sacó a las mujeres del ministerio, sacó a la iglesia de la comunidad y rompió esa comunión bíblica que había y que producía expresiones como, por ejemplo, te conozco, te amo, estoy para servirte y estoy dispuesto a morir por ti. Mira lo que dice 1 de Timoteo 4, 1 al 3. Dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que las cartas que llegaban a la iglesia les advertían acerca de esto que iba a ocurrir. Para resumir, ¿cuál fue ir cerrando ya? ¿Cuál fue el impacto que produjo todo esto sobre la iglesia? Bueno, número uno, deterioró la vida comunitaria. La iglesia salió de la comunidad, como ya dijimos, y se sentó en el edificio, y cambiaron el énfasis de pequeños grupos a grandes reuniones, en primer lugar. En segundo lugar, cambió de mentalidad de pueblo santo a edificio santo. La gente a veces llega incluso hasta adorar el edificio y se concentra mucho en la arquitectura del lugar y en el contexto católico en todas las imágenes. Sin embargo, nosotros también podemos tener en nuestro tiempo cosas que se le parezcan. Y la iglesia, repito, se definió más como un edificio y no como una comunidad de creyentes. Puedes decirlo aún de esta manera: la gente empezó a ir a la iglesia en lugar de ser la iglesia, en lugar de continuar siendo la iglesia. Así que te digo y me digo, sé la iglesia. No se va a la iglesia, se es la iglesia. En vez de estar en la comunidad, lo que hacemos es que nos escondemos en el edificio de la iglesia. ¿Qué más pasó? Resumiendo, cambió de funciones de pueblo santo a hombre santo. En aquel tiempo, todo creyente era un predicador. Cada creyente se veía a sí mismo como ministro del evangelio. Cada uno debía predicar el evangelio. Pero en ese momento, como están escondidos en el edificio, y eso sucede ahora también, solo se sientan ahí y dice: aliméntame, dame de comer, quiero recibir, llenarme. Pastor, que tal y tal está enfermo, vaya y ore por él. Pastor, mire que fulanito va a cumplir años y le van a hacer una fiesta, vaya usted, porque eso es muy importante, pastor. Y más cosas así, ¿no? Se me cortó esto. Bueno, no, voy a seguir. Pastor, mi abuela está muy mal, está en un hospital, está realmente a punto de morir. Vaya y le comparte acerca de Jesucristo. ¿De dónde vino esta forma de pensar? Del oscurantismo. Esto no es ni siquiera la forma correcta ni bíblica de pensar, porque Dios quiere que el ministerio vuelva a su pueblo. Cuando la gente está esparcida en la comunidad, son sal y luz. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos sal y luz. Sean la iglesia sin paredes. Dios quiere devolver a su pueblo su papel en el ministerio, que no esté más en manos del hombre santo y devolvérselo al cuerpo, el ministerio del cuerpo. Es el laico penando el sacerdocio del creyente, como debe ser. En los primeros días todo el mundo era un ministro, pero hoy
Mucha gente quiere venir a un edificio, perdónenme que lo diga así crudamente, a que los entretengan y les amenicen el rato. Vengo para ser entretenido, muéstrame un show nuevo, dame un programa nuevo, dime algo nuevo. Uy, pero es que aquí en esta otra iglesia tienen un show mejor, por decir algo que acá me entretienen más. Y si tú le dices, mira, más bien crece y conviértete en un discípulo, te responde, no, yo no quiero ser un discípulo. Dame, quiero conocer más, dame de comer. Pero cada creyente debe ser un ministro. Pero pastor, yo soy demasiado tímido, eso lo debe hacer el pastor, a mí solo dame. No, mi hermano, sal de la cocina. Es tiempo de salir al ministerio, no más entretenimiento. Serás entrenado y equipado y cada santo hará la obra del ministerio. Es decir, no más hombres santos, solo un pueblo santo. Poner la palabra de Dios en el corazón de la gente. Cada uno de nosotros debería estar leyendo la palabra de Dios cada día. Cuando oramos a Dios, Él nos escucha y nos dice, bueno, lee tu correspondencia, que es la palabra. Aquí está mi email para ti, lee tu correspondencia. Tienes mucha, lee mis correos para ti. ¿Quieres saber para dónde va la iglesia? Lee tu correo. Pasa un buen tiempo con Dios. No solo cuando el pastor está predicando, sino que debes pasar tiempo a solas con tu Dios. Necesitas escucharlo personalmente para saber qué es lo que Dios te está diciendo a ti de manera personal e individual. Así como también qué le está diciendo a la iglesia, porque todo creyente debe estar involucrado en el ministerio. Considerando todo esto, mis amados, es indispensable revisar nuestra realidad presente como la iglesia y ver en qué aspectos necesitamos cambiar el chip. Vamos a dejar por allí hoy y a orar y darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por poder ver a través de la historia en tu palabra cómo fue la iglesia primitiva, que nos da un fiel reflejo de qué es lo que tú quieres con tu iglesia y aún más, porque tú has restaurado a tu iglesia, la has venido restaurando a través de los tiempos, y tu iglesia saldrá victoriosa, como lo decimos, y tu iglesia cumplirá el propósito para el cual fue llamada. Y Señor, yo te pido que despiertes en el corazón de cada uno de nosotros esa responsabilidad y ese fuego de entender que somos responsables por ser la iglesia. Que cada uno de nosotros es un ministro, que cada uno de nosotros está hecho y fue llamado para servir, para hacer tu obra en el lugar donde ha sido puesto. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo la obra y el poder de Dios y la realidad de Dios en cada vida y pido un incremento de esa pasión y ese fuego en sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo.